¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a concluir el tema 3 de medidas de posición y tendencia central de estadística 1. Recordando un poquito lo que habíamos visto al final de la segunda parte, hablamos de los cuartiles, que era cuando yo dividía los datos en 4 partes. Por lo tanto, tenía 3 cuartiles y la fórmula a utilizar para datos que no están agrupados o en tablas de tabulación discreta era esta. En esta ocasión vamos a ver que también se pueden dividir mis datos en 10 partes. En ese caso estaríamos hablando de 9 divisiones y cada una se refiere a un decil. Tendríamos en total 9 deciles. Cada decil representa 10% de mis datos. Si yo estoy buscando el decil número 1, estoy hablando del 10%. Si busco el decil número 3, hablo del 30% y así sucesivamente. Si es el decil 9, estoy hablando del 90% de mis datos. Vemos que al medio se encuentra el decil número 5 que corresponde al 50% y que en realidad el decil número 5 también coincide con el valor de la mediana o del cuartil número 2. La forma a utilizar para hallar los deciles va a ser la misma que vimos para los cuartiles, con la diferencia de que aquí utilizaremos la D para representar al hecho de que estamos calculando un decil. Asimismo, también yo puedo dividir todos mis datos en 100 partes. Esta división me da lugar a lo que se llaman los percentiles. Cada percentil representa el 1% de mis datos. Por ejemplo, si hallo el percentil número 1, estoy hablando del 1%. Si hallo el percentil número 2, hasta ese punto tengo el 2%, y así sucesivamente. De tal manera que si estoy buscando hallar el percentil 99, estoy hablando del 99% de mis datos. Al igual que en los deciles y cuartiles, al valor central, que sería el percentil número 50, representa el 50% de mis datos, que vendría a coincidir con la mediana, el decil número 5 y el cuartil número 2. La fórmula a utilizar para datos no agrupados y tabla de tabulación discreta vendría a ser la misma que hemos visto, con la diferencia de que aquí vamos a usar la P para representar al percentil. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos para los cuartiles, donde teníamos datos no ordenados en una tabla. Iniciaremos con el cálculo del decil número 2 y número 7. En este caso, el decil número 2, buscamos su posición utilizando la formulita y vendría acá en la proporción el 20%, porque habíamos dicho que cada decil equivale a un 10% de mi grupo de datos. En este caso, el decil número 2 sería el 20%. Resolvemos y encontramos el valor de 2.6, que me indica una posición. La posición segunda y tercera, ¿no? Entre la segunda y la tercera se encuentra mi decil número 2, a un 0,60%, yendo del valor 24 hacia el valor 27. Si yo resto ambos valores, estoy hablando de una diferencia de 3, que multiplicado por este 0,60, que es el que aparece acá, me da un 1.8. Este 1.8 me va a ayudar a encontrar el decil número 2. Tendría que sumarle al valor de 24 que estaba en mi posición número 2, el 1.8, y estoy hablando de un valor de 25.8, que sería el valor de mi variable que se encuentra exactamente en el decil número 2. Entonces, si interpretamos, el 20% vendió a 25.8 bolivianos o menos. En el caso del cálculo del decil número 7, para su posición, yo voy a hacer lo mismo, solo que en la proporción estoy hablando del 70% de mis datos, ya que se trata del decil número 7. El resultado es 9.1. En esta posición número 9, si nos fijamos acá entre los datos, a ver, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a encontrar entre el valor 34 y el valor 36 mi decil número 7. Entonces hago la resta entre estos dos valores, hay una diferencia de 2, que multiplicado por este 0.10 me da igual a 0.20. Para hallar el decil número 7 voy a sumar este 0.20 al valor de 34, que daría como resultado final 34.20. Eso quiere decir
que el 70% vendió a 34.20 bolivianos o menos. Si hacemos el uso del mismo grupo de datos para ver un ejemplo de percentiles, en este caso vamos a buscar el percentil número 23 y número 82. La posición del percentil número 23, ¿cuál sería? Utilizamos la fórmula propuesta, que es muy parecida, donde la proporción de un percentil 23 se refiere al 23%, ya que cada percentil equivale a 1% de mis datos. Como resultado de esta operación obtenemos la posición 2.99. Eso quiere decir que entre 24 y 27, que es la posición 2, se encuentra mi percentil número 23. Entonces, entre la segunda y tercera posición, a un 0.99% que va de 24 a 27. Si hago la resta entre esos dos valores, estoy hablando de una diferencia de 3 que multiplicado por 0.99, que es lo que estamos hablando aquí, me da un resultado de 2.97, que es lo que voy a sumar al valor que se encuentra en el segundo lugar, a 24. 24 más 2.97 me da como resultado el valor de 26.97, que vendría a ser el percentil 23. Eso significa que el 23% vendió a 26.97 bolivianos o menos. Y si buscamos el percentil número 82, igual voy a resolver primero la fórmula donde la proporción del percentil 82 se refiere al 82%. Aquí hallamos una posición 10.66, o sea, el valor que se encuentra en la posición número 10, que en este caso se refiere a 36, porque si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta es la posición número 10. Entre 36 y 37, que es la posición número 11, se encuentra mi percentil número 82. La diferencia entre estos dos valores de mi variable me da 1, que multiplicado por 0.66, estoy hablando de un 0.66, que voy a añadir al valor de mi posición número 10. Entonces 36 más 0.66, estoy hablando del 36.66%. ¿Qué significa? Que el 82%, que es mi percentil 82, vendió a 36.66 bolivianos o menos. Pues esta es la forma de encontrar deciles y percentiles para datos que no se encuentran agrupados. En el caso de una tabla de tabulación discreta también vamos a utilizar la misma fórmula. Hagamos el uso del ejemplo que usamos para calcular los cuartiles. En esta ocasión vamos a calcular primero el decil número 3 y luego el percentil número 45. Para hacer estos cálculos, previamente necesito haber calculado las frecuencias acumuladas. Entonces, si iniciamos por el decil número 3, tendríamos primero que hacer los cálculos de 40 más 1, que es el total de datos, dividido entre la proporción de 30, que equivale a un decil número 3, entre 100. Obtenemos el valor de 12.3, que buscando una frecuencia acumulada mayor a este valor sería 18. Por lo tanto, el decil número 3 vendría a ser el valor que corresponde a esa frecuencia acumulada de 18, sería 19. Si yo interpreto, estamos hablando de el 30% tiene 19 años, porque se trata en esta ocasión de la variable edad, o menos. Ahora, si yo quiero calcular el percentil número 45, en este caso voy a tener que hacer el uso de la fórmula inicialmente. 40 más 1, que es el total de datos, entre la proporción de 45 sobre 100. El resultado de este cálculo me sale 18.45, que buscando una frecuencia acumulada mayor a 18.45, estamos hablando de la frecuencia de 26. El valor de la variable que corresponde a esta frecuencia acumulada es 20. Por lo tanto, la interpretación sería el 45% tiene 20 años o menos. Esto sería en el caso de una tabla de tabulación discreta. Bien, veamos ahora para las tablas de clasificación de datos. Iniciemos por los deciles. Utilizaremos el ejercicio que hicimos para los cuartiles. La fórmula ha sido modificada para hallar deciles. En estas circunstancias, aquí en lugar de tener 4, vamos a tener 10, porque ya dijimos que un decil es cuando se divide en 10 partes. Cada una de las
partes de mi fórmula representa lo mismo que habíamos visto en los cuartiles. El límite inferior está representado por LINF, FJ es la frecuencia acumulada que vamos a elegir, FJ-1 la anterior y C viene a ser la amplitud del intervalo elegido. Previamente, para hacer el cálculo necesito yo las frecuencias acumuladas calculadas. Iniciaremos por calcular el decil número 4. Entonces acá la M va a asumir el número de que va a ser en este caso 4 por n más 1 entre 10. Esta pequeña operación me va a ayudar a encontrar cuál es el intervalo en el cual supuestamente se encuentra el decil número 4. El resultado de este cálculo me da 15.2, que buscando una frecuencia acumulada mayor a este valor sería 17. Vamos entonces a reemplazar en la fórmula. El decil número 4 sería igual a el intervalo que corresponde a la frecuencia acumulada de 17 tiene un límite inferior de 300, por eso es que ponemos 300 más, reemplazamos el valor que habíamos reemplazado antes, menos la frecuencia anterior a 17 que viene a ser 8, sobre la frecuencia acumulada elegida menos la anterior, por la amplitud de 200 que ha salido de restar 500 menos 300, ¿no? El resultado sería 460. ¿Cómo lo interpretamos? El 40% recibió 460 bolivianos o menos. En el caso de calcular el decil número 8, igual vamos a reemplazar en la primera parte de la fórmula donde dice M8 porque estamos buscando ese decil. Vamos a dividir luego de sumar 37 más 1 entre 10. El resultado obtenido es de 30.4, que si yo busco una frecuencia mayor a este valor estaríamos hablando de la frecuencia acumulada igual a 32. Por lo tanto, para seguir adelante, voy a utilizar el límite inferior que corresponde a esa frecuencia acumulada, o sea, 700 más 8 por el valor que ya habíamos calculado, menos la frecuencia anterior de A32 que es 25, la frecuencia elegida menos la anterior por la amplitud de 200. La amplitud ya sabemos que sale de restar el intervalo en su límite superior menos su límite inferior. Me da un total de 854.29, que vendría a interpretar y a decir que el 80%, porque se trata del decil número 8, recibió 854.29 bolivianos o menos. Si hacemos el mismo cálculo, pero en este caso para percentiles de tabla de clasificación de datos, la fórmula va a estar modificada de la siguiente manera, ¿no? Aquí vemos que ahora se está dividiendo entre 100 porque estamos hablando de una división en 100 partes. Y la P ha sido reemplazada para indicar el número de percentil que se va a encontrar. Vamos a iniciar por el percentil número 53. Para eso previamente se ha calculado la frecuencia acumulada. La primera parte de la fórmula, la M vendría a ser 53 porque estoy buscando el percentil número 53 y en el denominador voy a tener 100. Este 37 ya sabemos que se refiere al total de datos. El resultado final sería 20.14, que tengo que yo buscar una frecuencia acumulada mayor a ese valor. En este caso estamos hablando de la frecuencia de 25 y que este intervalo de 500 a 700 es el intervalo en el cual se encuentra mi percentil. El resultado de nuestro cálculo, reemplazando el límite inferior de 500, el cálculo que ya realizamos, menos la frecuencia acumulada anterior a 25 que es 17, la frecuencia elegida de 25 menos la anterior, por la amplitud de 200 que sale de restar 700 menos 500, me da 578.5. Como estoy hablando del percentil 53, mi interpretación sería el 53%, recibió 578.5 bolivianos o menos. Y si estoy calculando el percentil número 64, hagamos primero esta partecita de la fórmula. M va a ser el 64, que es el percentil que estoy buscando, por 37 más 1 entre 100, ¿no? Me da un resultado de 24.32. La frecuencia mayor a este valor también sería 25 como en el anterior, ¿no? El intervalo que voy a usar va a ser este de 500 entre 700. La fórmula vendría a ser límite inferior del intervalo elegido, que es 500, más el cálculo que ya hicimos, menos la frecuencia anterior a 25, que era 17, la frecuencia elegida menos la anterior, por la amplitud de 200, me da igual a 683.
que vendría a interpretarse como que el 64% recibió 683 bolivianos o menos. Esto sería en lo que se refiere a una tabla de clasificación de datos. Con esto habríamos terminado el tema 3.